Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio escuchamos a Kiko Veneno. El músico recuerda su infancia en Cádiz, donde creció jugando en un patio y rodeado de mar. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo y enamorado de la vida, y aunque a veces duela, y enamorado de la vida, que a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco a mi abuela y volando voy. Volando vengo, volando voy. Volando vengo por el camino. Cádiz lo que para mí entonces era el mar, ¿no? Nosotros teníamos el mar, estábamos rodeados por el mar. Yo salía de mi casa, a la derecha entraba a la bahía, entonces allí lo que había era esa parte que estaban comiendo cada vez más, estaban desecando, entonces realmente se acababa muy pronto. O sea, yo a 300 metros de mi casa estaba la vía del tren y a 300 metros más estaba ya el agua. Allí lo que había era pues gente que mariscaba, que cogían gusanos para pescar, barro, había un sitio en el que se cogía barro para hacer cosas de barro, y la vida pues sobre todo estaba a la izquierda, que estaba la avenida, y entonces estaban las casitas bajas, y estaba el mar, y estaba la inmensa playa de la Victoria. Recuerdo muchas tardes cuando estaba la marea baja, por la tarde, al salir del colegio, de ir a la playa a jugar al fútbol, ¿no? Rodeado de azul por todos lados, flaco y distraído, medio catalán, medio andaluz, ese niño era José López Sanfeliu. Aún no tenía el mechón de pelo blanco por el que años después le llamarían Kiko, ni había hecho un disco que llevaba en la portada la palabra veneno estampada en una tableta de hachís. Ese disco salió en 1977 sin llegar a público ni crítica, pero proyectado al futuro. 40 años después, su estela sigue marcando un sendero de flamenco y rock dibujado con las guitarras de los hermanos Amador y las letras callejeras y surrealistas de Kiko, que se quedó con el apellido Veneno y se arrimó a Camarón y a Ricardo Pachón para poner en órbita La leyenda del tiempo, el disco que cambió el flamenco para siempre, aunque por entonces no se entendió. Allí iba metido el Volando Voy, compuesto por Kiko Veneno y hoy himno de alegrías contagiosas. Después de 15 años de probar y grabar discos sin mucho tiento, en el 92 llegó Échate un cantecito, de la mano de Santiago Auserón. Lleno de personajes como el Lobo López, Joselito o el que llegaba en un Mercedes blanco, otra vez estaban ahí las calles, los personajes de barrio, los bares, las chirigotas de Cádiz, la música popular. Ahora sí, llegó el reconocimiento y el éxito de público, que propició 3 años después el disco Está muy bien eso del cariño. Después de unos cuantos discos más y las incursiones en la autogestión, han llegado la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Nacional de las Músicas Actuales, el reconocimiento general y el público que llena sus conciertos. La flor de la noche es para quien la merece, dice la canción. Esa mirada enamorada de la vida empezó a formarse mucho antes, en el patio de una casa rodeada de mar en Cádiz, donde está el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Es uno de mis sueños recurrentes, la infancia. Tú sabes que se sueña muchas veces con la infancia, entonces yo sueño con una especie de infancia, con una especie de visión deformada de cómo eran los alrededores del patio de mi casa. Chelito, bájame la ropa. Era un patio pues muy divertido, o sea, bueno, desde el punto de vista de los niños, claro que sí, era un patio que era un sitio magnífico para jugar. Jugábamos a todo, a las policías, a los ladrones, a los médicos, jugábamos a la pelota. Recuerdo un año que me echaron los Reyes un balón. Quillo, deja ya la pelotita. Inmediatamente partimos un cristal de una de las casas y entonces el balón desapareció. O sea, que no llegó ni a por la tarde. O sea, eran 3 patios consecutivos. El primero era el patio de la Loca,
que era una mujer que estaba loca, que nos daba bastante susto porque de vez en cuando te miraba, siempre estaba con como una especie de camisón rosa. Rocío, llégate a la tienda y me trae un... Después estaba el patio del árbol caído, que estaba el segundo patio. El tercer patio era el mío, que era el más numeroso, en el que vivían más. En el que vivía Rafaela, en el que vivía Gonzalo, que era ciego, en el que vivía Gilla y don Antonio, su padre. Y vivíamos nosotros. A nuestro lado vivía Celia, que era, como tú, era locutora de radio. Yo le teníamos mucho cariño porque la escuchamos a veces en la radio. Ese patio estaba en el canal que atraviesa las marismas y une a Cádiz al continente. Aún existe la Casa Baja en la Avenida de Portugal, donde Kiko Veneno, que entonces era José, jugaba al balón. 36 grados latitud norte, 6 grados longitud oeste. Esa casa estaba fuera de Puerta Tierra, como se llama a las murallas que protegieron a Cádiz de invasiones y ataques. El casco antiguo, la Tacita de Plata, quedaba dentro, y la zona moderna fue creciendo fuera de las murallas, arañando metros al mar. Dentro y fuera de Puerta Tierra, Cádiz era un patio. Ejemplos de arquitectura popular. Los patios fueron traídos por los romanos y siguieron con las gentes que venían de Persia y Arabia y los llenaron de plantas y de agua. Las puertas de las casas estaban siempre abiertas a la convivencia entre macetas de flores, el pozo o la azotea. En los patios había cocinas, lavaderos, tendederos. En ellos se hacía la vida. Mi casa era una casa de una planta, pero tenía su azotea. En la azotea teníamos gallinas y conejos. Esa es la herencia de mi madre, de ser de un pueblo en el que pues era normal tener eso. Entonces, bueno, y en aquella época que era difícil encontrar carnes buenas, ¿no? Entonces, pues en casa teníamos huevos bastantes veces y gallinas y conejos que comíamos pues, los días de fiesta o los días cuando se podía, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me mandaba a la Avenida Portugal, a la tienda. Recuerdo pues comprar el cuarto de litro de aceite, la botella que te rellenaban con aquella máquina de palanca de presión, que te vendían el aceite a granel, la mantequilla a granel, el azúcar, los garbanzos, todo eso. Me acuerdo muy, muy vivamente de todo eso, de cómo eran las tiendas antiguamente y no eran ni mucho menos supermercados, ¿no? El padre de Kiko Veneno, Bienvenido López, era militar, nacido en Melilla. En los años 40 le destinaron a Lérida para combatir a los maquis, aquellos guerrilleros que seguían luchando contra el franquismo después de la guerra, escondidos en el monte. Así fue a parar a Sidamund, un pueblito leridano donde conoció a Trinidad Sanfeliu, que era dependienta en el comercio familiar. Mi padre llega al pueblo de mi madre en el año 40-41. Él era entonces una compañía militar que se hospedan en el pueblo. Ellos estaban dando cobertura, eran un poco la línea de ataque contra los maquis, digamos. Pero esto todavía era la zona de la llanura del Pla d'Urgell. No era todo el Pirineo, pero era una zona en la que se hacía como un avituallamiento, era una base operativa para apoyar la lucha contra los maquis. Y entonces mi abuelo era el alcalde del pueblo, un pueblo de 500 habitantes. Mi abuelo era tendero y era alcalde del pueblo. Mi abuelo era bastante franquista. Y entonces, bueno, pues... y ahí se conocieron. Mi padre creo que se alojaba quizás, no sé si se alojaba allí en la casa de mi madre, pero sí sé que iban a casa de unos parientes, que todavía también sigo en contacto con ellos, y ahí es donde iban ellos a hablarse, ahí es donde se establece su relación. Bueno, terminan casándose, de forma que mi hermana la mayor nace en Lérida. 20 meses después de eso se van mis padres, los destinan a Marruecos.
se va a Marruecos. A Shawen, a Bab el Red. Entonces después vuelven y nazco yo. Yo creo que yo fui engendrado en Marruecos. Por ahí me gustan tanto los pinchitos morunos. José López Sanfeliu, que muchos años después sería Quico Veneno, nació en Figueras en 1952. A los 2 años, la familia se mudó a Cádiz, siguiendo los destinos del padre. Allí nació la tercera hermana y la cuarta en Sevilla, con la última mudanza. De Cataluña a Andalucía, pasando por Marruecos, los nacimientos dibujan un mapa que muestra el periplo de una madre que se adaptó como pudo a vivir en Andalucía y mantuvo siempre vivas sus raíces catalanas, y un padre militar que fue flexible y nunca quiso vivir en casas militares. Fíjate, no era muy estricto, era una persona que, aunque lloró cuando se murió Franco, pero después como militar ha enchufado a muchísimos amigos míos de la universidad que él sabía que eran comunistas, vamos, y de izquierda, y los enchufaba y los libraba de perder el tiempo con cosas de la mili, ¿no? Siempre ha tenido esa ambivalencia mi padre, ¿no? Mi madre, me recuerdo que mis amigos cuando llegaban a mi casa la escuchaban hablar y decían, ¿cómo habla tu madre? El acento catalán que tenía, claro, les llamaba la atención, ¿no? Porque la mayor parte de ellos no habían salido de Sevilla. Y bueno, ella, como te digo, iba a hablar catalán con las monjas y pues una mujer que le costó trabajo, porque claro, ella vino ya mayor aquí a Sevilla y a Cádiz, y bueno, entonces pues le tiraba mucho su forma de ser y su cultura, la forma de hacer de comer, por ejemplo, las comidas tradicionales de aquí, de Sevilla, ella no las sabía, ¿no? Los clásicos potajes, los pucheros, el gazpacho, todas esas cosas típicas de aquí, pues no los hacía. Ella tenía otro estilo, más un poco entre el estilo catalán, que sí lo tenía claro, era buena cocinera, y algunas cosas en las que innovaba un poco del estilo andaluz también. Quico Veneno entró con 6 años a los Salesianos de Cádiz, un colegio popular muy cerca de su casa con cientos de niños. A finales del siglo XIX se abrió como asilo-escuela para niños de familias modestas y durante la Guerra Civil acogió a internos enviados por el Auxilio Social. Cuando Quico llegó a él, seguía siendo un colegio solo de niños. Bueno, recuerdo pues por las mañanas, como no, el cara al sol, formar las filas delante de cada clase y cantar el cara al sol, eso lo recuerdo vivamente. Con la camisa nueva, no sé, yo lo veía como un canto, no sé, claro, no le veía ninguna repercusión política. En fin, para nosotros era una cosa normal, claro, no conocíamos otra cosa. Yo realmente, para mí era algo muy entrañable el Colegio de los Salesianos. Estos curas con estas sotanas con miles de botones, pero que siempre nos trataban bien. Yo no recuerdo haber visto nunca un castigo corporal, ni haber un bofetón, ni un castigo de esto como después vi en Sevilla en colegio. Cuando viene aquí a Sevilla, viene a un colegio y te ponían la mano y te daban palmetazos, ¿no? Esas cosas no lo hacían los salesianos. Quico, o José, iba andando al colegio, cruzaba la verja enorme y atravesaba el paseo de entrada hasta llegar a su clase, con 30 o 40 niños. Jugaba a la pelota en los recreos con sus compañeros, todos contra todos, y al salir seguían el partido en la playa.
aprendí a escribir allí, los salesianos, con pupitres de madera, con su tintero y con su palillero y su plumín. Eso me encantaba también, ¿no? Era una cosa bonita, ¿no? Aprendíamos también, claro, lógicamente con lápiz y goma de borrar, pero cuando ya sabías un poco escribir ya te ponían tus cuadernos más en serio. Recuerdo muy vivamente la época en la que empecé a aprender a escribir y a leer, ¿no? O sea, recuerdo como una verdadera revolución, ¿no? O sea que de pronto pasas de no entender a entender y poder escribir y copiaba unos cuadernos y tenía que copiar unas páginas de unos libros y me encantaba, ¿no? Me encantaba el hecho de poder copiar y entender todo lo que estaba escribiendo, ¿no? Como no le gustaba comer, se entretenía mucho a la salida de clase para llegar a casa. Se paraba mirando los tío-vivos que había por el camino. Yo era un chiquillo que comía muy poco, no sé por qué. Estaba siempre jugando. Yo lo que quería era jugar y todo esto, fantasear. Entonces, pues, no comía. Era muy delgado, muy delgadillo, como lo sigo haciendo ahora. Entonces, pues, era desesperante. Mi madre se desesperaba conmigo porque me quedaba siempre el último con el plato de lentejas ahí. Recuerdo que era un sufrimiento para mi madre y para mí comer. No comía poco y siempre el último. Recuerdo que me quedaba siempre el último en la mesa. Claro, comíamos todos juntos y si a veces mi padre no podía venir, pero con mi madre y mi hermana mayor y mi hermana la pequeña que nació en Cádiz. En fin, yo siempre me quedaba el último. Era muy quejoso con las comidas, no me gustaba nada, lo que tuviera la verdura, no me gustaba, en fin. Cosa que después cuando vine a Sevilla se me quitó totalmente. Después ya con 11 o 12 años ya empecé yo a gustarme de la lechuga y las judías, la coliflor y todo eso. Ya perdí todo, ¿no? O sea que era fue un vicio, digamos, de niñez, pero que se me corrigió. Afortunadamente a tiempo, ¿no? Porque me da mucha pena ver a los chiquillos estos ya que se hacen mayores y que nada más que comen pues huevos fritos con papas y tortilla de papas y carne y bistecs de carne empanado y cosas así, ¿no? Hay muchísima gente que conozco. Me parece fatal, ¿no? Porque se están perdiendo cantidad de alimentos y después denotas pues una personalidad muy caprichosa, muy huérfana ante la vida, porque una persona que come 4 cosas nada más, muy difícil que pueda tener una actitud ante la vida un poquito abierta, ¿no? Y después, otra cosa muy interesante, que bueno, es muy interesante de cara a lo que ha sido mi vida posterior, bueno, había muchísima formación religiosa, pues la Semana Santa, el mes de María, había cantidad de actividades religiosas, todos los días misa en la iglesia que es de los salesianos, y ahí cantábamos, que eso siempre lo cuento yo en mis entrevistas, porque me dice, ¿usted dónde aprendió a cantar? Mira, yo aprendí a cantar. Yo no he aprendido nunca a cantar. Nosotros cantábamos como si fuéramos, cantábamos de oficio, digamos, ¿no? O sea, había que cantar como había que cantar el Cara al Sol, pues igual en la iglesia se cantaba en gregoriano, se cantaba la misa, se cantaba la salve, se cantaban las canciones de la Virgen y todo eso pues se hacía con naturalidad. Para mí era como una asignatura más. Realmente que cantáramos todos, para mí siempre ha sido una enseñanza, ¿no? Ha sido una lección positiva que te da la vida de que efectivamente cantar es una actividad, además yo que me considero representante del cante popular. El cante popular sobre todo es un cante que no por los temas que toca, que son temas populares, sino que es un cante que viene del pueblo, de la gente, un cante que lo puede hacer cualquiera, que no necesita un don ni unas condiciones vocales extraordinarias, sino que te puedes expresar con tu propia voz natural, una voz que no hace falta que sea privilegiada. No pido mucho, poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas,
o bien si parece demasiado. Escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado. Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. En su mensaje de salutación, Franco dice: España, señor presidente, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón. En su brindis, el generalísimo agradece al pueblo norteamericano su ayuda. Alude a la coincidencia del viaje del presidente realizado bajo el signo de la Navidad de Cristo y hace votos por el bienestar y la felicidad de los Estados Unidos. Eisenhower pide que todos beban a la salud de Franco y de su esposa y asegura que en el futuro se fortalecerán los lazos entre ambos países. El jefe de prensa de la Casa Blanca, Mr. Haggerty, confirma que el presidente había quedado impresionadísimo por el entusiasmo de Madrid, que le había tributado el mejor recibimiento de todo su viaje. A las 8 de la mañana del martes 22 de diciembre, Eisenhower llega al Palacio del Pardo para entrevistarse con el jefe de gobierno español. En la entrevista están presentes el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castilla. El 21 de diciembre de 1959, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, al que conocían como Ike, llegó a España. Estuvo menos de 2 días, pero esa visita supuso la aceptación de España como aliada de Estados Unidos contra el comunismo en plena Guerra Fría. Después del ingreso de España en la ONU y otros organismos internacionales, con esta visita el dictador consiguió salir del aislamiento que sufría desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El régimen montó un gran desfile con recibimiento de multitudes. Para asegurarlo, se decretó que la tarde de la llegada de Eisenhower fuera festiva, abonable y no recuperable. Se dice que 1 millón de personas vitoreó a Ike cuando pasaba en coche descapotable por las calles de Madrid, con fachadas iluminadas con su nombre. Más de 500 periodistas cubrieron el evento, que fue lo primero que se emitió desde España para Eurovisión. Claro, hubo una campaña de americanización, ¿no? del país. Ya con la perspectiva actual ya yo lo veo claramente. Muchísima gente, ¿no? Lo que hizo Franco, pues acceder a las bases fue, digamos que nos saltamos el requisito de la democracia para alinearnos con el mundo supuestamente libre. Realmente fuimos unos pringados porque realmente vivimos una dictadura militar desde el año 20, Primo de Rivera, del año 22 hasta el año 70 y tantos, con la salvedad de la República, que fue muy breve, y realmente pues la guerra mundial la ganaron las fuerzas de la democracia, pero en España no.
En España seguimos con las fuerzas de la dictadura y nos dieron ese sitio ahí y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Fuimos una excepción histórica que quizás contribuyó a que España fuera un país, siga siendo un país tan particular, ¿no? Tan particular, tan propio, tan peculiar. Recuerdo también un momento importante en el año 60, el último año que yo estaba en Cádiz, en el Colegio de los Salesianos, que fue el cuarto curso. Fue el año de los americanos, fue el año de la visita de Eisenhower. Exactamente, entonces hay un momento en el que de pronto nos dicen que van a venir los americanos y que nos van a regalar juguetes, y entonces todos los niños en el patio, un gran estrado, y vienen los militares allí, les pusieron el himno americano, el himno de España, y estos militares americanos con su gorra de plato, con sus trajes color así beige, gris, no recuerdo exactamente, y entonces nos regalaron un juguete a cada niño, los americanos. Vamos, niños, formad la fila, no os alejéis. En orden, que hay para todos. De la visita de los americanos ese día, todos los niños en el colegio, fue una gran fiesta, banderas, banderines, y nos repartieron un juguete a cada niño, que subíamos al estrado y uno de estos jefes americanos, uno de estos, me imagino que sería oficiales, y nos daba el juguete. A mí me tocó un pequeño xilofón, siempre lo he interpretado como una cosa premonitoria, un pequeño xilofón con cada tecla, con creo que tenía 7 notas nada más, no tenía los sostenidos ni nada, y entonces cada tecla de un color, ¿no? Siempre lo pensé, digo, mira, me hizo ilusión, ¿no? En su momento me hizo ilusión, claro, eran una agentes militares que te regalaban cosas, bueno, en fin, los militares eran los buenos de las películas, ¿no? Recuerdo los desfiles militares y recuerdo pues con mi padre que me llevaba eso, a ver los barcos, ver barcos de guerra, pues entramos y nos visitaba la gente, ¿no? Vivíamos en una época, pues claro que sí, en la dictadura de Franco muy militarizada, ¿no? Los valores militares eran supremos, se les daba una importancia tremenda a los valores militares y a los valores religiosos, una sociedad. Yo percibía, ya claro, conforme ya tuve un poco de uso de razón, como se decía en aquella época, cuando hacía la primera comunión, que se decía que podías hacer la primera comunión porque ya tenías uso de razón. Entonces yo ya percibía un corsé ideológico, percibía en fin, percibía pues un estrechamiento de las vías, o sea, percibía que había que estar ahí con el ejército y con la iglesia a tope. Lo que pasa es que yo entonces a mí eso lo disfrutaba en cierta manera. Por ejemplo, a mí me gustaba la música, me gustaba tanto la música de gregoriano, que me encantaba, como la música militar, las marchas militares. También íbamos todos los domingos al fútbol, todos los domingos, no, un domingo sí otro no, al fútbol a ver el Cádiz, que precisamente ahora quiero ir a ver si va a jugar esta liguilla de ascenso, me gustaría volver a ese campo. Y siempre antes del partido había una banda de música que daba una vuelta y tocaban marchas militares también, y la marcha Radetzky, esta tan famosa, o sea, la tocaban todos los domingos, eso me encantaba, la aprendí de memoria, la tarareaba con ellos.
por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Aparte de estos recuerdos, mis recuerdos musicales son la radio. Mi madre, pues siempre en casa tenía puesta la radio. En la radio pues, entonces sonaba pues Juanito Valderrama, sonaba Sara Montiel, que tenía esa voz tan sugestiva, sonaba el que después me enteré que decían que era pecado escuchar, que era Nat King Cole, que cantaba Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Pues cantaba, que te he dicho, Antonio Molina, Lola Flores, Concha Piquer, Antonio Machín. Todo este tipo de cosas era la música de mi infancia. Digamos, era sobre todo de canción folclórica, canción española, de canción aflamencada, y la parte un poco más picarona y más moderna la ponía Sara Montiel. Estreché mi retrato con frenesí. Hasta que un verano, pues recuerdo haber ido al cine de verano, que era otra de las actividades guapísimas de aquella época, y haber visto a Enrique Guzmán cantando la de Popotito. Eso para mí fue una gran revolución. Yo con 8 años, de pronto ver que había un tipo de música con ese ritmo tan penetrante, con ese ritmo tan vivo, ¿no? Y digo, esto es una revolución, esto es una bomba. Además, una cosa que es que la veías, la escuchabas la primera vez y te enamoraba, ¿no? Las películas de Joselito, 12 cascabeles tiene su caballo, las películas de Marisol, Un rayo de sol, es maravilloso, todos los niños enamorados de Marisol, por supuesto. Una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor, tómbola. Kiko Veneno ha recordado toda su vida un sueño que tuvo con 6 años. Veía a una niña a la que alzaba en brazos y la subía al cielo. Eso es un sueño precioso que tuve yo. Pues sería un poco más tarde, con 6, con 7 años. ¿Sí? Eso fue durante unas vacaciones en las que mi padre lo destinaron a Montejaque. Esto fue una niña que yo conocí allí, no sé en qué contexto, pero yo recuerdo que soñé que yo la levantaba con mis brazos y la subía al cielo, ¿no? Que es una imagen que me encanta y me encanta visualizar. La recuerdo todavía, es un sueño vivo, ¿no? Un sueño muy vivo, que te recuerdas perfectamente los contornos, la atmósfera de ese sueño y lo que significa llevar a una mujer al cielo, ¿no? Eso después lo aprendes en la vida y cuando ya desarrollas tu sexualidad y te relacionas con las mujeres en el aspecto sexual, pues te das cuenta de que ese era un sueño premonitorio, ¿no? Tuve una época en que yo descubrí las mujeres, entonces me encantaban. Entonces yo las miraba. Después he sido mucho más tímido de lo que yo prometía cuando era niño. Entonces me quedaba mirándolas fijamente, ¿sabes? Y se cortaban, muchas de ellas se cortaban, porque, claro, era una cosa rara, ¿no? ¿Este niño qué le pasa? Un niño de 7 años que se te queda mirando fijamente, ¿no? Y tuve una época que recuerdo perfectamente que me dio por eso.
Y había algunas mujeres y alguna próxima a mi familia, a mi padre, amigos, que venían a casa. Entonces yo a esta mujer me quedaba mirándola. Y recuerdo que la mujer se sentía incómoda, ¿no?, con esas miradas mías. Su billete, por favor. ¿A dónde viaja? A Mollerussa. ¿Me deja pasar, por favor, que vamos al baño? Pase, pase. María, dame la mano, coge a tu hermano. Perdone, ¿este tren para en Tortosa? Sí, sí. Pasaremos por allí a las 6 de la tarde. Manolo, ¿tienes la navaja? Toma y corta chorizo. Un acontecimiento rompía la cotidianidad de la vida en Cádiz. Cada verano, Kiko y toda la familia cruzaban la península para llegar a Sidamún, el pueblo de la madre. Ese viaje traía paisajes nuevos, otros sonidos y la conexión con la cultura catalana. Kiko Veneno ha mantenido toda su vida el vínculo con su tierra natal. Yo siempre iba, en los veranos casi siempre íbamos a la tierra de mi madre, al pueblo de mi madre que estaba en Lérida, un pueblo que se llama Sidamún, al lado de Mollerussa. Cogíamos el tren, que tardaba 24 horas en dejarnos en Tarragona, y allí mi tío nos recogía con el coche y pasaba los 2 meses de verano con mi familia catalana, en el campo. Entonces yo pues tenía otra visión tenía otra vivencia ahí completamente diferente de esto que te estoy contando de Cádiz, ¿no? De pronto me encontraba con una familia allí, con mis abuelos catalanes, que tenían una tienda, que tenían en la casa corderos, tenían cerdos, mataban cerdos, tenían una carnicería, mataban cerdos y corderos toda la semana. Mi abuela siempre me recibió con una chuleta de cordero lechal. Eso siempre comía el primer día que llegaba allí. Y era vida de campo. Vida de campo, yo cruzaba la carretera para ir a coger tomates y a la huerta. Yo iba con mi tío al campo a ayudarle a coger caracoles, hasta llevaba un tractor, aprendí un poco a manejarme con el tractor, en fin, cosas de niños, pero con el campo, ¿no? Y era otro sistema de valores, ¿no? Otra familia que tenía allí, que solamente la podía visitar en verano, y otro tipo de vida maravilloso también. Yo recuerdo que aprendí ahí en el banco de la puerta de casa de mis abuelos, aprendí yo mis primeras rumbas con la guitarra, y con mi primo cantábamos la de Mataron al gitano Antón, y la de Una lágrima cayó en la arena. Aprender un poco a tocar eso lo aprendí allí, en Cataluña. Creo que hasta los 16 años estuve yendo. Una lágrima cayó en la arena. Allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Yo la quisiera. Una lágrima cayó en la arena. Ahí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena. Allá en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera. Me pediste un beso. Tú me pediste un beso. En la orilla del mar. Y como no te lo daba. Tú te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya. Hay una lágrima tuya. En la arena cayó. Y una ola atrevida. Hay una ola atrevida, mamá la llevo. En 1961, con 9 años, la familia se mudó a Sevilla, al barrio de Nervión, que en esa época estaba a extramuros, comunicado con un tranvía con el centro. Nervión nació a principios del siglo XX, cuando se propuso la zona para hacer una ciudad jardín, de las que entonces se construían en Inglaterra. Los terrenos eran del marqués de Nervión y el barrio se concibió en torno a un eje central que era la Gran Plaza, justo donde fue a vivir la familia de Kiko.
En Nervión estaba, y aún permanece, el campo de fútbol del Sevilla. También estaba la cárcel y el templete de la Cruz del Campo, que dio nombre a la cerveza que instaló allí su fábrica. En los años 20 y 30, en el barrio la mayoría eran chalets con jardín, pero en los 60 se impusieron los bloques de viviendas. Yo vivía en uno de los primeros pisos que había en la ciudad. En esa parte de la ciudad solamente había pisos enfrente del campo del Sevilla, que estaban los pisos de la Diputación, que se llamaban, siguen existiendo. Y el primer piso que se hizo en la Gran Plaza, sí, que era un piso de 8 plantas, y nosotros vivíamos en el 8º. Los niños del colegio venían para subirse en el ascensor y subirse allí, porque eso era una novedad, ¿no? Subirse a mi casa era una completa novedad. De pronto me metí en una especie de modernidad, ¿no? Desde la Gran Plaza surgían 4 bulevares, o 3 por lo menos. Entonces era una cosa que se ha perdido también en la ciudad, muy bonita, porque los bulevares eran sitios de paseo en medio de la ciudad, ¿no? Estaban rodeados, o sea, a cada lado había una carretera en una dirección y en medio era un sitio para pasear, y en el caso mío para aprender a montar en bicicleta. Aprendí con una bici que me prestaron de allí y claro, cuando me iba a caer me chocaba contra los árboles, ¿no? Había unos porrazos grandes ahí. Y donde vi, un día estábamos jugando a fútbol y vimos a un atracador que había atracado el banco de hispanoamericano que estaba debajo de mi casa, y el tío corriendo, y uno de los empleados del banco detrás de él, al atracador, cogerlo, y detrás de unos guardias urbanos, y nosotros allí con la pelota, y nos pusimos allí nosotros, claro, los vimos allí, pues fuimos también corriendo a ver qué pasaba detrás de... Y con 9 años, para mí un sitio importante era, debajo de mi casa estaba el Bar Mónaco, que hacía esquina con entre la Gran Plaza y la Avenida Cruz del Campo, donde paraba el autobús de los americanos, donde iban los oficiales y los soldados americanos que vivían en el barrio de Santa Clara, que era el barrio de los americanos. Y entonces veíamos los primeros negros que yo he visto en mi vida, los he visto ahí. El barrio de Santa Clara era un barrio de americanos, y ahí vivían los americanos de la base de Morón. Vivían ahí, entonces los transportaban en autobuses militares, unos autobuses color gris. No, eran autobuses americanos, no eran españoles. Y entonces para mí esa esquina del Bar Mónaco era un sitio súper moderno, porque ahí paraban negros, americanos y Coca-Cola, ¿no? Era una cosa que lo asociaba yo. Esas 3 cosas las asociaba. En los años 60, en Sevilla, llegaron los primeros intentos de incorporar pulsaciones flamencas al rock, con grupos como Gong, en el que estuvo Silvio, un músico convertido en mito y referencia para muchos otros fuera del mapa andaluz, y sobre todo la banda Smash. Aunque un poco antes, y en Estados Unidos, un guitarrista español magistral, Sabicas, había grabado un disco junto a otro guitarrista norteamericano, Joe Beck, en el que se mezclaba flamenco y rock. Mientras tanto, sin saber que él abriría nuevos caminos en esa combinación sonora, Kiko Veneno tenía un grupo melómano y guaquetero, escuchaba lo que traía la radio especializada y buscaba vinilos de segunda mano en su barrio sevillano. Ya teníamos un grupo en el colegio que era con 15 años y empezamos a escuchar a Bob Dylan, a Creedence Clearwater, a los Rolling, empezamos a escuchar, había programas de radio ya interesantes en Sevilla. Alfonso Eduardo Pérez Orozco hacía un programa cada día que se llamaba De 1 a 2, que se llamaba Es grande ser joven. Ahí escuchábamos todo el soul, Aretha Franklin,
en los Four Tops, ahí escuchábamos a todos los grupos ingleses, a los Kings, a los Who, Manfred Mann, y ya por nuestra cuenta empezamos nosotros a investigar y a escuchar la música americana, escuchar a Joan Baez, escuchar a Bob Dylan, escuchar a Creedence Clearwater, escuchar a Ray Charles. José, que mi padre se ha ido. Llama a los otros y veníos para acá. Esto empezó por la afición de un amigo nuestro del colegio, cuyo padre era melómano, y entonces cuando se iba de casa, nosotros furtivamente nos reuníamos en casa de él y escuchábamos a Edith Piaf, escuchábamos a Ray Charles, escuchábamos a Wes Montgomery, escuchábamos la primera música seria, algunas cosas de música clásica, en un tocadiscos maravilloso que, cuidado, nuestro amigo Antonio Acosta, limpiaba con su valletita los discos para que el padre no notara, y los ponía con una delicadeza, y era un buen equipo de música. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Esa era la primera vez que escuchábamos realmente buena música, ¿no? Y entonces ya empezamos a procurar tener en casa tocadiscos más malos, no eran tan buenos como los del padre de este amigo nuestro, pero sí teníamos ya nuestros propios discos. Mi hermana tenía el tocadiscos en su cuarto, entonces yo iba allí a escuchar con ella, y cuando no estaba ella. Mis primeros discos que yo compraba cuando hace 13 años, cuando me empecé a aficionar a los Beatles, que los vendían de segunda mano en un kiosco que había en la Gran Plaza. Me acuerdo que costaban 25 pesetas. Discos usados, pero eran discos de 4 canciones, o de 2 singles, o EP de 4 canciones. Creo que los de 4 canciones valían 50. Y esos discos los escuchaba yo en ese tocadiscos. Sí, yo chupé rueda de mi hermana mayor porque en 2 aspectos, en el tocadiscos, en escuchar música. También ella tenía una guitarra que daba unas clases de música en la Sagrada Familia, en las monjas, porque mi madre las llevaba a la Sagrada Familia de Urgell, que son una monja que hablaba en catalán, o igual mi madre aprovechaba para hablar catalán con las monjas. Y entonces con esa guitarra también yo aprendí mis primeras canciones, también con 13 o 14 años, y después los guateques, que ella hacía guateques. Mis padres eran muy liberales, por lo que yo veo, porque las dejaban a mi hermana hacer guateques con sus amigos, con su pandilla, hacían guateques en la casa. Entonces yo a veces me quedaba y estaba con ellos, le ponía yo los discos. A mí la infancia fue feliz, y tengo un recuerdo muy ensoñador de todo eso, ¿no? Un recuerdo como de lo que debe ser una infancia, creo yo. O sea, es un tiempo que se te pasa volando, enormemente dilatado, se te pasa volando, pero al mismo tiempo se disfruta y tiene mucha tensión, ¿no? O sea, duran mucho los días, duran mucho todas las cosas. Y es un tiempo en el que tú no tienes responsabilidad, tienes esa inocencia de sentirte amparada por tu familia, y tienes esa oportunidad de ir conociendo el mundo, pues sorbo a sorbo. Está muy bien, y eso del cariño, yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño, te estoy hablando de respeto. Para mí la infancia termina a los 12 o 13 años.
claramente. Hay primero un paso previo, que es a los 11 años, cuando decides que Dios no existe, que no te interesa y que es una mentira, que es una patraña que se han inventado para acojonarte, pero que ya basta. Ya basta de dormir con la angustia de si te vas a morir en pecado, ¿entiendes? Y entonces yo me di cuenta en un momento que dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Si hubiera un Dios y todo eso no sería tan cruel, ni esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto es un engañabobo, esto es un sistema, un chantaje permanente, y esto es un sin vivir que te meten en la cabeza para tenerte acojonado toda la vida. Así que eso de un plumazo lo erradiqué. Yo creo que ese es el momento en el que termina la infancia. Si tú riegas las mías, cada bicho va buscando su armonía. Que está muy bien, y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Kiko Veneno transmite paz con su presencia. Canta con esa voz explorada en la iglesia del colegio, letras sencillas, irónicas y profundas. Canciones que contagian alegría dedicadas a la cafetera, al reloj o a la vida. Sus letras llevan juegos de palabras y guiños a la gente que se cruza en las plazas. Aquel chaval distraído y soñador sigue cantando a la marcha tropical y los cariños de la frontera. Con su sombrero roto en la cabeza y el abanico de cristal en el bolsillo, Kiko Veneno cultiva un surrealismo callejero que relata el tiempo que pasa desde aquellos primeros días de infancia rodeado de mar en Cádiz, donde está el principio. Mira aquella luz como disfruta, y en la oscuridad solo le preocupa que la vean los demás. Móntate en su grupa. Estaría bien hacer una canción de la infancia, la verdad que nunca lo he pensado. ¿Sí? Sobre todo lo haría con estos recuerdos. Este de la niña es muy poderoso, este de la niña que yo la cogía en brazos con una fuerza tremenda y la subía al cielo. Y los recuerdos de la playa, ¿no? Los recuerdos de estar todo el día en la playa y en la calle, ¿no? La relación entre la playa es como una continuación de la calle. Yo me comprometo. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.